Y acá estamos nuevamente, manifiesto sobre el ocaso. Nos queda un rato más hasta las 21. Te estamos acompañando aquí en Vox 88.3 y ya mismo vamos a una visita. Tuvo, bueno, la generosidad de visitarnos aquí en el piso a un periodista rosarino que escribe, que sigue día a día lo que sucede en el Consejo, en la política local, las noticias locales en general. Estamos hablando y vamos a hablar con Ignacio Cagliero. Nacho, ¿cómo andas, Nacho? Muy ¿Todo bien. bien? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. No, no conocía la radio, está bárbaro. O sea, conocía la radio y no conocía las instalaciones. Claro, Muy bueno, muy bueno. muy bueno, La muy verdad bueno. que sí, está muy bien la Vox. Así es. La intención de la convocatoria tiene que ver para bueno, hablar un poquito de lo que sucedió el domingo, de las elecciones, de qué suponés que se viene, qué va a pasar con el Consejo Rosarino. ¿Qué viste el domingo? Mira, yo pensaba que el día sábado publicamos una nota en Suma Política, uno de los medios donde escribo, que el primer párrafo, las primeras líneas decían algo así como que el domingo a las 8 de la noche podía darse la particularidad de que en los tres principales búnkeres, en las tres principales sedes partidarias, haya festejos. Ujú. Y Y se dio. efectivamente terminó pasando. Y un poco eso se da porque, bueno, las elecciones legislativas es distinto a las ejecutivas en donde uno gana o Hay pierde. un ganador. En las legislativas, de alguna manera eso se puede matizar. Depende de las lecturas, puede haber distintos festejos. O dibujar. O dibujar, sin lugar a dudas. Bueno, lo que pasó efectivamente es, se dio un escenario de tercios que era el que venían anticipando las encuestas. En este caso hay que darle la derecha, no siempre pasa. Ujú. Se terminó dando eso. Pero me parece que el gran ganador de la jornada termina siendo Juan Monteverde, con esta construcción política que es más para Santa Fe, que reúne a Ciudad Futura, un partido que viene desde hace muchos años trabajando desde las periferias de la ciudad hacia el centro y obviamente la construcción y la robustez que le da el Partido Justicialista y las distintas vertientes del peronismo. Bueno, es una victoria muy interesante, no solo por lo que tiene que ver con el Consejo, que en realidad después si querés lo hablamos, pero quedó bastante lejano en esta elección, sino de cara a las próximas, Al al 2027. 2027. De hecho, la campaña de Juan Ujú. Monteverde, en ese sentido, me parece que fue bastante honesta. Acá falta un intendente, fue su eslogan. Él en cada entrevista no negó que sus intenciones son ser intendente de la ciudad de Rosario. Entonces, bueno, me parece que esta elección lo deja muy bien parado. Y después, me parece que también hay ahí un mensaje hacia el peronismo nacional, Ujú. ¿no? De, bueno, Bueno, Cristina se este es el involucró camino. después, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Hubo un mensaje, hubo una conversación telefónica. Por lo que ha contado Monteverde en algunas notas, no se charló tanto de la coyuntura, sino más bien del contexto local. Y bueno, me parece que es un mensaje, y así lo leen también en el peronismo local, de que el camino, si el peronismo tiene intenciones a nivel nacional de poder retomar el poder y el gobierno, es una suerte de unidad. Y que a mí también me llama la atención, no es solo la unidad por la unidad, al menos así lo decía Monteverde, sino que tiene Mm, que haber cierta renovación, no solo de caras, claro. sino también de una cultura política, que es Mm. algo que en Ciudad Futura lo vienen Bueno, manifestando de hecho de hubo alguna manera. sectores que no son peronistas, como Caruana y el Frente Amplio por la Sí, Soberanía, que la última semana, las sí, últimas 2 semanas, demostraron su apoyo hacia él. Digo, hablando de una posible construcción un poco más amplia que de lo que fue este domingo el Frente Electoral. sí. Está la posibilidad de que haya un poco más, incluso hasta, ¿por qué no de la izquierda? Sí, 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 seguro, de la intersindical también, digo, Claro. los gremios nucleados en esa suerte de central obrera local, Mm. que es la intersindical, que también le dieron ahí un espaldarazo muy fuerte. Bueno, me parece que es una elección que eh, tiene un resultado mucho más simbólico y a futuro de lo que genera las cinco bancas Sí. al peronismo en este caso. Que además, bueno, después en el Consejo habrá una distribución también un poco más de tercios. Sí, cambia bastante el Consejo en el Hay sentido de un... cómo viene manejándose con Sí, la mayoría que tiene Hapkin en este momento. sí, sin duda. Bueno, ahora va a haber dos espacios opositores Mm. muy fuertes, porque lo vas a tener al peronismo, tengo que sacar cuentas, pero más o menos con entre
8 Cuando decimos peronismo decimos también Ciudad Futura, sí, ¿no? sí, 8 y 10 bancas más o menos, y la Libertad Avanza con 6, Ujú. porque tenés las 4 que ingresan ahora, más los 2 concejales mileístas, que si bien no forman parte de la Libertad Avanza, conformarán un Sí, sí. interbloque, eso ya está confirmado, pero sin lugar a dudas que lo deja de cara a 2027, que me parece que termina siendo la discusión real de estas elecciones, Claro. muy bien parado. Y después tenés los otros festejos, si querés también, porque la Ujú. Libertad Avanza, más o menos ahora también había festejos, si bien esperaban un triunfo local o regalarle un triunfo a Milei, así lo vendían en algún momento, termina festejando, haciendo un festejo más matizado, si querés, porque también había algunas caras largas en el búnker, pero es cierto que tienen motivos para festejar, porque es un espacio nuevo en la ciudad, porque es una construcción reciente, y 4 bancas no termina siendo poco. Después había un mensaje en redes sociales de Karina Milei que decía 34 bancas a nivel provincial. Bueno, qué sé yo, quedará después para el Sí, análisis. pues es muy relativo también eso. Por eso, ¿qué tanto peso tiene eso? Para mí termina siendo, si la fino hay algunos motivos para festejar, pero no era el resultado que esperaban, eso está claro. Esperaban quedar primeros. Esperaban quedar primeros en Rosario, esperaban ganar Rosario, y me parece que la nacionalización de la campaña paradójicamente le termina jugando en contra, Ujú. porque Juan Pedro Aliar era un candidato que medía más que la propia marca en Claro, las hay que encuestas ver propias. cuánto de esa cantidad de votos tiene Aliar y cuánto la marca. Tal cual. Bueno, las encuestas previas, que insisto, tuvieron bastante cercano a lo que terminó pasando, le daban una medición más alta de conocimiento incluso a Juan Pedro Aliar que la propia marca. Es decir, hubo un voto Aliar que tenía un componente local muy Claro. fuerte que terminó limitando, si querés de alguna manera, que la Libertad Avanza no tenga algunos votos más. Y si te lo pones a ver, tiene su lógica, porque, no sé, yo repasaba la campaña de Aliar. En un momento pusieron a un candidato muy conocido en la ciudad, como Juan Pedro Aliar, a hablar del Garraham. Y yo no sé si eso te termina sumando demasiado a la hora. Me parece que terminó limitando que la campaña se dirima en términos nacionales al propio candidato Claro. de la Libertad Avanza. Pero Es bueno, lo que son pasa cuando cosas. la campaña está digitada Sí, desde afuera, desde afuera. Bueno, desde Buenos Aires. intuyo que son cosas a ajustar en la propia campaña de la Libertad Avanza. Y del otro lado, Y después tenés a Unidos, que también, bueno, pocas veces se lo ha visto tan emocionado, me parece, a Puyaro. También, yo creo que, digamos, está claro que salir tercero no es lo que se espera de un oficialismo, pero en algún punto las primarias fueron tan malas para el oficialismo, que me parece que cualquier crecimiento de alguna ujú, manera podía ser leído como cierto avance. El repunte fue importante, sí, la verdad que fue sí. importante, Sí. hubo cerca de 40.000 y pico votos más, es mucho. También que, bueno, se movió cierto aparato, hubo ciertos mensajes y ciertos eventos que aportaron a una narrativa de una ciudad mejor, una ciudad que volvió. Por primera vez en muchos años la seguridad no fue el eje de la campaña. Ujú. Eso me parece que es un dato a destacar, y que de A mí hecho me parece que subrepticiamente estuvo el tema. estuvo, pero de alguna manera lo pudo capitalizar. Vos fíjate que en años anteriores el oficialismo local lo que tenía que hacer era ingeniárselas para repartir culpas entre provincia y nación Sí. de cómo estaba el tema de Ujú. seguridad. En esta fue, bueno, hay otra ciudad, esta es una ciudad distinta. El 20 de junio a los pies del monumento el mensaje fue: volvió Rosario. Un par de días antes tuviste el evento del streaming Olga que generó eso. Estuvo también, ¿qué otros eventos pensaba yo? Bueno, la inauguración de la fachada del Centro Cultural Fontana Rosa, tuviste la presentación del line-up de El bandera. el Festival Bandera. Bueno, una serie de eventos que ayudaron a decir, bueno, Rosario es una ciudad mucho más vivible que hace un par de años atrás. Entonces, Las promesas a la lealtad de la bandera también, que vino gente ni de hablar, afuera. sí, sí, ni hablar, ni hablar. Entonces me parece que había un clima distinto a lo que fue el resultado o la imagen que habían dejado las primarias. Pero de alguna manera igual lo que termina festejando, si se quiere, Unidos, es la provincialización de los Ujú. resultados, que es, bueno, ganamos en 266 localidades, teníamos la ciudad de rojo, un resultado que también, digo, es tan cierto como que
la respuesta que da el peronismo a eso, que es, bueno, en las ciudades más pobladas, en las principales ciudades, Claro. ganamos nosotros, dice el peronismo. Hay El un 7 de las análisis, 10. sí, hay un análisis muy interesante, creo que de Diego Giuliano en redes sociales, que dice, che, miren, sacamos cuenta y creo que si vos sumás no me acuerdo si eran 50 o cuántas ciudades más pobladas, hay como una diferencia de 100.000 votos en favor del peronismo, Claro. que si vos lo trasladas a una elección provincial te lleva a, bueno, el peronismo como primera fuerza. No lo sé, digo, no quiero decir que eso se traspole directamente, pero son distintas maneras de ver los resultados, que Es es lo como que que cada termina uno le pasando. encontró Sin la lugar a dudas. puntita positiva Sí, 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 para tener sí. un motivo. Tiene un nombre ahora. Sí, se habla Algo de de. Cherry Sí, es. se habla de. Sí, Cherry Pick, claro, creo. como una selección de los resultados que a uno más le conviene. Pero me parece que es un nombre, si querés, nuevo para algo que se hizo siempre. En las Claro, elecciones legislativas siempre pasó eso. De todos modos, a mí, si querés, el punto para mí más importante de esta elección es la poca gente que fue a votar. claro. Fue muy poca gente. De hecho, creo que es inédito que en las generales haya votado menos gente que en las primarias. Bueno, ahí me parece que hay un llamado de atención a la propia dirigencia política de cómo convencer o cómo interpelar a la gente de que, bueno, qué sé yo, se incorpore a ir a votar. Este, veía algunos análisis de los sectores sociales que menos votaron. Hay un voto joven que casi no existió, que es raro. Es Sí. raro, o al menos es para Es nuevo. pensarlo, es nuevo, es inédito. Y otro punto, si crees, que a mí me pareció interesante y no veo que se esté debatiendo demasiado, que es lo poco que se habló del Consejo en esta campaña. Prácticamente pareció una elección a un ejecutivo. Y lo nombro porque me parece que de alguna manera linkea con que la gente vaya poco a votar. Pero bueno, será, si se quiere, un mensaje o una interpelación a la dirigencia política. Claro. Yo decía, las primeras dos bancas del Consejo tendrían que ser una para apatía y el otro para desinterés. Sí, 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 tal cual. Porque votó menos de la mitad de Es los muy poco. habilitados para votar. Es muy poco, es muy poco. Que Yo además tenía. te pueden cambiar completamente el resultado de la elección, más allá de que en Argentina en 2 años pueden pasar Sí, millones de cosas. Pero digo, con cierta estabilidad, con que vaya el número histórico de votantes, ya puede cambiar la votación por completo. Estamos sí. hablando de un 20% de personas que podrían llegar a ir a votar, que se decidan y te cambia cualquier elección. Tal cual, tal cual, tal cual. De hecho, yo decía, las encuestas anticiparon bastante bien todo. Las que yo había leído respecto a participación hablaban de un crecimiento. Bueno, ahí no le pegaron. Claro. Votó menos gente. Es muy llamativo. De hecho, tengo los números acá. A nivel provincial, en las primarias, hubo un 55% de asistencia y ahora en junio un 52%. Y en Rosario menos aún. Digamos, un 54% en abril y un 48%. 48. Es muy poco, es muy Claro. poco. Que menos de la mitad de la gente vaya a votar. Y me parece también que algunos espacios ya lo empiezan a leer. De hecho, Monteverde, desde el escenario del Distrito 7, hablaba de, bueno, vamos a ir a buscar a esa gente Claro. que no se siente interpelada con la democracia actual, que la democracia actual no le resuelve los problemas. Bueno, yo por eso insistía con esto de, me parece que es un mensaje a la dirigencia, obviamente, de qué hacer con esto. Decía que se habló poco de la campaña al Consejo. Yo no quiero pecar de ingenuo. En general se habla poco del Consejo en las elecciones legislativas, pero en esta en particular, y yo lo intentaba corroborar con algunos colegas que vienen siguiendo el tema, no se habló prácticamente. Yo no recuerdo un proyecto o algún candidato diciendo... Cavatorta, me parece que es el que más puntualmente hablaba de Sí. ciertas cuestiones locales. Pero incluso yo creo que al oficialismo le hubiese convenido problematizar ahí. Digamos, la campaña de Monteverde fue abiertamente a Sí. una intendencia en 2027, pero los otros espacios tampoco salieron a rebatir eso de una manera muy, muy contundente. Se habló poco, no hubo proyectos y a mí me parece que yo nunca estuve en el armado de una campaña, no tengo contacto con cómo se debaten las ideas más allá de lo que uno conoce de estar ahí. Pero y
cuando uno pregunta la respuesta de por qué se habla poco de estos temas, la respuesta es, y bueno, la gente quiere que le resuelvan los problemas, está en su día a día y demás. Bueno, a mí me parece que si vos interpelás a la gente, si la comprometés con determinadas cuestiones, vinculada al barrio, bueno, es mucho más fácil después convencerla de que vaya a votar, de que asista a las urnas, que si pasás por alto todo lo que impacta en una campaña al Consejo. Claro, porque incluso hasta parece más lógico que sería más palpable lo que puede hacer un político, un candidato, si te muestra a vos como vecino un proyecto, ¿no? Sí. Sí, tal cual. También me Quizá parece tenga que ver con la mala imagen que tiene el Consejo también, me ¿no? parece que forma parte de que hay cierto desconocimiento de cómo trabaja un consejo. Me parece que pasa un poco por ese lado, pero porque cuando vos escuchás las propuestas vinculadas a la campaña, tienen que ver más con una función ejecutiva que con una legislativa. Exacto. Resolver los problemas de la gente muchas veces tiene más que ver con el ejecutivo que con el legislativo. El legislativo tiene otra función, hay un trabajo más de consenso entre fuerzas y demás para debatir las ordenanzas macro de la ciudad, todo lo que tiene que ver con, bueno, qué sé yo, nocturnidad, como para pensar en una ordenanza fuerte y amplia y que abarca muchos sectores. Bueno, me parece que va por ese lado también. Yo intuyo que de acá a 2 años el crecimiento va a haber un crecimiento de la asistencia a las urnas. En las ejecutivas siempre se vota más que en las legislativas, pero ni hablar que es un llamado de atención y un mensaje bueno, ¿qué pasa con la dirigencia política que no interpela o que no convence a la gente de la importancia de vivir en democracia, lo que significa votar? Claro, y de transmitir el famoso voto bronca de otras veces, Claro. que antes se demostraba haciendo impugnar el voto, ¿te Con un acordás voto cuando nulo, se sí. ponía la feta de salame, Sí. o Sí. poner cualquier otra cosa, en fin, y ahora directamente ya no se va? Entonces, digo, es un campo a ganar ese, ¿no? A aquel que está descontento y desilusionado con la política. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Bueno, ni hablar que es para mí el dato, si querés, más importante que deja esta elección. Y bueno, se abre un debate importante o interesante también respecto a lo que se viene en el Consejo ahora con nuevas caras, ¿Mm? y con una disputa de fuerzas, si querés, un poco más peleadas. Y lo que se vendrá con la presidencia no es nada menor. Ahora habrá espacios que tendrán que negociar por una presidencia que quizás antes era más, bueno, quedaban en manos del oficialismo, con una mayoría un poco más fácil de lograr. Sí, en su momento fue muy hábil la Mm. muñeca política de Hapkin para quedarse con la presidencia cuando asumió hace Sí. ya 6 años, Sí, digamos. Haciendo alianzas con parte de Juntos por el Cambio y con parte del peronismo. claro. Fue Bueno, una sorpresa en ese momento. sí. Quizá ahora tenga la misma habilidad. Y habrá que ver ahora, porque sin lugar a dudas, quien se quede con esa presidencia va a tener que negociar o con la Libertad Avanza ahora o con el peronismo. Parece difícil, medio ahí El peronismo está medio difícil para... está medio difícil y además, bueno, esto que charlábamos recién, ha quedado tan, si se quiere, cerca Claro. la pelea por la intendencia que nadie va a regalar nada, me Claro, parece. Me sí. parece que va por ese lado. Nacho, te agradezco muchísimo que No, hayas estado. gracias a vos. Bueno, Ignacio Cagliero lo podemos leer en Suma Política, también en Rosario 12 y algún otro lado. No, en esos 2 espacios. Bueno, digo, pero podemos seguirte en las redes. Por supuesto, sí. Bueno, en Twitter @Nacho Cagliero y mi Instagram también, Nacho Cagliero.